Sigo bajas temperaturas. Ahí lo va a intentar desde esa banda Carvajal. ¡Qué golazo! Mensaje del trabajo. Donde sí, un archivo, no sé dónde, aquí está. Corre intro. Like another killing in here. Para que tuvieran el ¡Fuchicaca! De un México, actuación histórica de Andrés Manuel López Obrador. Saludos a todos, qué bueno que nos acompañan en esta plática que vamos a tener el día de hoy. Charlando un poco, ya conocen el proyecto de la antología Sin Timón, ya conocen que yo soy parte de este proyecto, yo lo encabezo como coordinador y editor de la edición tanto del primer volumen como del segundo. Y ahora vamos a platicar con otro de sus intervinientes. Esta es una charla que, a pesar de ser corta, porque hay muchos temas que tratar, vamos a hablar de temas concretos donde se conozca más a estos autores, a estas autoras que con sus letras han logrado llenar estas páginas de la antología y sobre todo que buscan lo mismo que busca la antología, y es llegar a más gente a través de un libro publicado de forma independiente, más allá de las editoriales convencionales que, como su nombre lo dice, buscan textos convencionales y que nosotros buscamos expresar más allá de cualquier negocio editorial. Entonces, les presento a Alexandre de la Rosa y vamos a entrar de lleno, ya vamos a entrar fuertes y quiero que nos hables sobre tu obra y te hago la pregunta muy general y que quiero que la contestes y tú la aterrices como la entiendas. ¿Qué escribes? Qué buena pregunta. Primero que nada, la verdad, quiero agradecer por la invitación, porque me es un espacio para estar aquí y platicar. Creo que es una oportunidad magnífica, la verdad. Y pues sí, efectivamente, escribimos un poco en este momento tengo una gran predilección, más que nada por las narrativas cortas, los cuentos. En ese aspecto como que intento por ahora estar muy afín a lo que es el ciclo corto que se presenta en un cuento naturalmente, a diferencia de una novela que es un texto más explayativo, pues el proceso a lo mejor de desarrollo de personajes, presentación de los escenarios, debe ser más suficiente, un poco más concreto en comparación de una novela que la extensión misma te permite hacerlo de la forma más amplia que se pueda. Entonces ahorita estoy muy enfocado con las narrativas cortas como cuentos. La verdad como que también se me presta bastante por la dinámica de su trabajo, que sí demanda sus propias técnicas, su propia atención, pero la verdad creo que de momento es lo más importante para mí, puntual, de trabajar ahora en la narrativa, ¿no? Tal vez no descarto la posibilidad de dedicarme a un texto un poco más extenso, pero creo que lo voy a dejar al tiempo por ahora. Todavía no me voy a aventar esa encomienda. Sí, y es que es un género que a través del tiempo ha sido menospreciado e incluso muy desprestigiado, el de las narrativas cortas, el cuento, el microrrelato, porque se piensa que a mayor extensión, mayor profundidad, mayor desarrollo de personajes, mayor todo, que como tiene uno más páginas, más letras para rellenar, pues uno se puede explicar mejor, pero como tú lo indicas, y opino lo mismo, el cuento tiene sus retos propios y es enganchar al lector con muchas menos páginas. Sí, hacer mucho con lo Exactamente. menos. Uno ya tiene que empezar, como esta plática, intenso, fuerte. Uno ya tiene que entrar para ya cautivar, para ya entrar en el tema fundamental del cuento. Entonces, en Sin Timón tú participaste con varios cuentos, sobre todo en este volumen 2. Quisiera que nos platicaras sobre estos cuentos que escribiste para Sin Timón, tanto en el volumen 1 como en este volumen 2.
Claro, en volumen uno debo admitir que todavía era un poco experimental los temas a los que yo me iba a abocar. Sin embargo, creo que ya hay como ahí los primeros esbozos de algo que me interesaba y era más como una vida rural. Y más que nada la perspectiva de un personaje ante cómo se comporta un grupo de individuos dentro de una situación concreta. En Sin Timón, en el primer volumen, escribí acerca de una historia de de fantasía, ciencia ficción llamada El Emperador de Fuego, en el que mi protagonista es precisamente un personaje que está en medio de un grupo paramilitar, por decirlo de algún modo, revolucionario, que va narrando un poco más tanto su perspectiva dentro de lo que van ocurriendo los acontecimientos, la forma en la que él los encara y posteriormente el desenlace de esta misma circunstancia. Al final del día es un poco amplio, pero lo que más aquí noté fue eso, el esbozo de mis primeras directrices para una narrativa así encauzada a mostrar fenómenos un poco más comunitarios, más, sí, en ese aspecto, comunitarios, mostrar comportamiento de un grupo, por decirlo de algún modo, y la perspectiva que tenemos frente a eso. También escribí en ese entonces un poema denominado Nota de un soldado. La verdad es que fue fue un poema al que le puse bastante empeño, bastante trabajo. Intenté cuidar mucho en ese momento la métrica, que le puse bastante empeño a la métrica. Y efectivamente también era como que retomando un poco el universo del cuento anterior, me parecía una idea interesante empezar a trabajar un poco la intertextualidad. Entonces, pues por eso permití que los dos se unieran, aunque sea por un esbozo ahí de la mención de un lugar en concreto. Pero la verdad es que ese fue mi proyecto en ese primer libro. Efectivamente, pues sí, la verdad es que fueron buenos cuentos relativamente y creo que hay un cambio muy radical de eso a lo que escribí en la segunda antología. Eh, Creo que voy a destacar un poco que en los primeros cuentos también escribo sobre personajes un poco desahuciados, melancólicos, tristes, o que de alguna forma se encuentran en una situación donde lo han perdido todo. De ahí precisamente el que me sintiera muy identificado con el proyecto de Sin Timón. Buscamos al final del día ser algo más grande y creo que estar en situaciones de desesperanza es una situación que sin duda nos hace parecer que cómo dirigimos ahora las cuestiones. Entonces creo que desde ahí ya hay un poquito de eso. En el volumen 2 ya tengo dos participaciones con relato y una con un poema pequeño. Y los dos cuentos, el primero es El Camino del Río. Es igual, está un niño, más que nada un niño, que narra una especie de acontecimiento un poco fantástico, mágico, de precisamente como un pueblo de la nada pierde el sistema, el sustento de júbilo que es el agua, tanto en un río, en las sequías masivas, como pues vemos todo el comportamiento de este pueblo y finalmente un desenlace algo mágico, trágico para el protagonista al querer descubrir el misterio. Y en el segundo, que es El Criador de Gallinas, es una historia definitivamente con tintes muy, muy fantástico mágicos. Entonces, sí, incluso pues creo que puede ser raro. Pero la verdad es que también intento explicar aquí más. Creo que aquí fue la primera vez donde también intenté ahondar un poco en una sensación un poco más profunda e intensa como es el odio, ¿no? Entonces lo que vemos en este cuento es la travesía de nuestro protagonista a través del camino precisamente del odio de esto y finalmente pues un desenlace también. Ambos comparten los tintes trágicos de cómo dirijo mi vida ahora que estoy en la tragedia. Creo que la incertidumbre, una de las incertidumbres más grandes que todos en algún momento nos encontramos en tragedias o situaciones adversas muy complejas, muy incluso que nos superan a nosotros, y viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cuál es el timón? ¿Cómo me dirijo ahora? Y entonces ahí que me vuelvo a identificar para mi participación en el segundo volumen. En el último poema quise, a pesar de que me gusta escribir sobre cosas tristes, un poco desahuciadas, como que quise en el tercero, dije, no se preocupen, todo esto es por algo. Creo que en la tristeza, en las cosas, en situaciones límite, descubrimos cosas muy interesantes acerca de quiénes somos y cómo podemos encarar retos, sin duda. Sí, y pienso que además un tema fundamental de
el cuidador de gallinas es la identidad. La identidad de la existencia, ya que este personaje es un personaje muy propio del realismo mágico y sobre todo que a pesar de, no quiero hablar mucho, no quiero dar muchas pistas, pero por eso estoy cuidando muy bien lo que estoy diciendo, pero es un texto que además cuando yo lo leí me recordó mucho esto de Hemingway que tenía de la búsqueda de la identidad. Ahorita que estamos en julio, el mes en que Hemingway decide matarse de un escopetazo en la cabeza, pues es muy propio esto del Sin Timón porque es un poco este principio que él tenía, que Borges también experimentó en algunos de sus cuentos principalmente, y que pues también buscamos continuar en ese sentido, o sea, buscar todavía estas narrativas que si bien a veces parecen ser trágicas, o sea, que el libro está lleno de tragedias, no necesariamente el Sin Timón es una tragedia, o sea, el estado de incertidumbre no necesariamente es una tragedia, sino que también puede ser una posibilidad para un camino que nos puede llevar a algo muy positivo, no necesariamente es un relato de tragedias, ¿no? Es por eso que no tiene un género como tal, tanto tus participaciones no tienen un género como tal, es decir, no son parte de un género concreto, como todo el libro no pertenece a un género concreto, porque están basadas en temas, más no en géneros. Entonces, de lo que comentaste anteriormente me surge una pregunta. ¿Por qué te interesaste en el tema de lo comunitario, de lo rural? Aquí creo que influyen mucho dos de mis autores favoritos, de mis grandes influencias literarias, bueno, tres, que son Julio Ramón Ribeiro, un escritor peruano. A él le concedo muchísimo la técnica narrativa para los cuentos, que, ok, es un cuento, debe ser corto, debe ser directo, debe ser conciso, evita el ornamento hablado de las descripciones un poco innecesarias, tal cual. O sea, se ve directo al grano, ve a las historias. Entonces, a mí creo que él me agrada mucho la directriz de su historia. También sus directrices generales son desgracia, esperanza de superar la desgracia y caída en la desgracia más estrepitosa. Entonces, por esa parte, Julio Ramón Ribeiro es una motivación, pero el que me termina de dar la directriz de lo comunitario me parece mucho la literatura rural que se expresa en todos los cuentos y la obra magna Pedro Páramo de Juan Rulfo. La verdad, para mí él es un escritor mexicano muy bueno. Creo que en su época fue de los escritores mexicanos que mejor retrató lo que es la vida comunitaria, en este caso en los espacios rurales, que sin duda, pues a mi perspectiva, ni Octavio Paz, ni Frida Kahlo, ni ninguno de otros pudo lograr muy bien. La verdad, en ese aspecto, la forma en la que Juan Rulfo retrata o intenta plasmar en sus historias el comportamiento individual y al mismo tiempo la observación de comportamiento de las comunas, las comunidades, para mí es sin duda magnífico y esa es una de mis grandes inspiraciones. También, pues yo al final del día soy originario de una zona rural, entonces todavía estamos muy ligados a la vida comunitaria, ¿no? Desde la jiribilla, la tragedia, todo, absolutamente todo es una vida muy comunitaria, muy intrínsecamente unida, entonces creo que también es una inspiración tanto literaria como personal. Sí, independientemente de esta cuestión de tus vivencias y de esta inspiración que has adquirido con estos autores, que como bien lo mencionas, muy interesantes y sobre todo en el caso en el que quizá se quedó corto Octavio Paz fue en meter sus ideas políticas a sus textos, en tratar siempre de buscar primero su camino como socialista, de buscar este origen primigenio del mexicano y que quizá todo eso es lo que a veces como escritor no nos permite, escritor de ficciones me refiero, no nos permite experimentar otras cosas, experimentar y quitarse ciertos prejuicios que a veces traemos y que no nos permiten llegar a obras mucho más aterrizadas, vaya.
Entonces, además de estas vivencias que has tenido en comunidades rurales, de esta inspiración que tienes con estas lecturas escogidas para ti, ¿has tenido momentos de Sintimón que te hayan inspirado o que hayas reflejado en alguno de tus textos? Definitivamente. En Sin Timón, creo que hay bastante de mí en casi todos los relatos. En el primer volumen de Sin Timón, recuerdo muy sólidamente que el protagonista de la historia del Emperador Sin Fuego se encuentra el dilema de sentirse un poco inútil y al mismo tiempo querer ayudar. Después surge la situación sobre la que gira la historia y él se vuelve más participativo. Obviamente, pues hay un poco de tinte romántico ahí, pero pues eso es lo fundamental es eso, ¿no? Que él ve la situación, la ve un poco adversa y al mismo tiempo ve como su una oportunidad de sentirse útil, de participar en la causa en la que está contribuyendo. Creo que en ese, la verdad, hay bastante de mí en cómo se identifica el personaje, particularmente porque yo cuando lo escribí más o menos, participé en una situación muy complicada de salud. Entonces era como que estar muy quieto, las condiciones médicas de entonces me imposibilitaban hacer casi cualquier cosa. Y pues en mi panorama, contexto social y familiar principalmente, pasaron muchos eventos al mismo tiempo y pues uno se queda con la impotencia, ¿no? El sentimiento de impotencia. Al final del día creo que eso se refleja muy bien. Bueno, lo intenté reflejar a lo mejor inconscientemente en ese texto y la verdad es que cuando lo leo me siento muy identificado con ese sentimiento. En el segundo volumen, creo que la situación sí cambia bastante. En el camino del río, el protagonista es más como anhelante de una vida que ya fue y ya existe, ya no existe, se fue, se terminó. Entonces, creo que en ese caso el sentimiento con el que más me apegaría, con el que más intenté plasmar ahí sería la nostalgia, ¿no? Creo que, pues precisamente muchos pasamos situaciones de que nos apelan a la nostalgia alrededor de nuestra vida. Y creo que sin duda habría muchos momentos que me remitieron a este sentimiento que terminó plasmado en ese cuento. En El criador de gallinas creo que es un sentimiento un poco más intenso. Sí, bien mencionas, hay una búsqueda de la identidad, pero el otro protagonista, el que narra, bueno, el narrador, que es el que cuenta la historia, tiene un sentimiento más intenso que se dilucida muy al final, que es precisamente lo que lo lleva a contar la historia. Creo que con este sentimiento particular, la verdad, fue más una experimentación. No, al menos particularmente no he sentido un sentimiento tan intenso, tan profundo y para retratarlo, pero creo que me di la oportunidad de intentar manifestarlo, sentirlo, y pues creo que eso ya lo juzgará quien lo lea. Después en el último poema creo que ahí intenté mostrar una visión un poco más optimista, sin duda. Entonces, como bien lo mencionas, no necesariamente una situación adversa en la que nos encontramos sin timón es una tragedia, al contrario, puede ser una oportunidad completamente enorme y pues que sin duda no podremos repetir en mucho tiempo. Entonces, en el último poema, algo de optimismo, algo más de visión. Sí. Sí, y sobre todo esta cuestión que mencionas, que es algo que también decía Borges, que las letras son para vivir todas las vidas que no vamos a poder experimentar en la nuestra, ¿no? Es para vivir todas las vidas. Y de esta forma igual es como uno como autor lo que busca es, sobre todo autor en términos que quizás suene un poco pretencioso, no me importa, de textos artísticos, artístico no por su preciosidad, artístico por su manera de expresar, sino que son sinceros, son auténticos, no tienen este fin comercial, que es lo que a veces hace que muchos se pierdan en el camino, ¿no? Porque con el afán de vender, escriben lo que sea. Y tan escriben lo que sea que tenemos al Ricardo Arjona de las letras, que es Pablo Coelho, que es muy criticado, muy bueno en lo que hace, porque es muy exitoso, pero pues que termina siendo esto, ¿no? Un Ricardo Arjona de las letras que agarra de aquí, que agarra de allá un poquito. Cualquier elemento que venga de donde venga, lo retomo, lo pongo, pum, pum, pum,
le pago a mi editorial que me lo publique, lo distribuya, me haga 70 comerciales y quedó. Y será una porquería, pero soy famoso No, y tú no, y tú no. no, fíjate que Entonces, esa es la diferencia y quizá lo que nos puede diferenciar, además del éxito, que tenemos que tener los pies en la tierra, pero independientemente de esto, también esta capacidad de la sinceridad y de sí buscar expresar quizá sobre todo lo que uno piensa de las cosas y las vidas a veces que uno quisiera vivir, ¿no? Por ejemplo, yo en la antología Sin Timón, en el volumen 2, escribo un cuento para este libro sobre este viejo este que fue y que, como tú lo dijiste, y eso me encantó de esta parte, lo que fue ya no será nunca más. O sea, el pasado se fue y nunca más va a volver. A veces parece que vuelve, pero en realidad no es eso. no. El pasado nunca va a volver. Y es este mismo sentimiento el que uno puede encontrar en el oeste cuando se le ve con esta añoranza de lo que fue en el siglo XIX el sueño americano, lo que fue en el siglo XIX la tierra de las oportunidades, y que se acabó con los fiscales, que se acabó con las leyes que llegaron al oeste y se acabaron estos forajidos, estos pistoleros cliché que andaban con espuelas y a caballo. Y es un pasado que nunca más va a volver, para bien o para mal, eso no importa, pero que sí queda esta añoranza siempre queda esta melancolía, a veces, como decía el historiador italiano Benedetto Croce, el problema de la memoria. A veces recordamos las cosas como no fueron, a veces decimos el pasado era mejor, quién sabe, o a veces decimos el pasado era peor, pues también quién sabe, pero es el problema de la memoria y que también lo tenemos que tener ahí como autores y que es interesante hablar de estos temas porque no son tan comunes en cuanto a pláticas fuera de la alta academia. Y cuando digo la alta academia hablo de coloquios a los que entran 3 personas, en donde son supuestos licenciados en letras y donde hablan sobre estos temas, muchos ni obra publicada tienen, y hablan de estas reflexiones, tal, entran 3 personas, y como entran 3 personas, ¿qué se suele pensar? Es que, pues es la alta academia, ¿no? Es la Entonces, no es élite, ¿no? para todos, no es para todos. Y eso es parte también del principio de Sin Timón, el buscar difundir lo que uno quiera, sin importar prejuicios, sin importar la mafia de las editoriales, sin importar nada, uno se organiza con la calidad que uno busca, uno busca tanto como los autores que participaron, entre ellos tú, como yo como editor, como coordinador, etcétera, y con la rigurosidad que todo eso conlleva, ¿no? Entonces, pues también es parte de esto, el buscar las letras, buscar el arte, buscar la historia, buscar la ciencia, más allá de estos espacios académicos, a veces hasta pseudocientíficos en el caso de las ciencias, y tratar de aterrizarlo en nuestras realidades, ¿no? Como en el caso de las comunidades, ¿no? En el entorno del que tú eres mucho más conocedor que muchos, incluyéndome, en donde hace falta aterrizar muchos de estos temas, y no porque sean muy difíciles o incomprensibles, sino porque a veces hay cierto egoísmo de parte de pues ciertos escritores o dedicados a las letras, donde dicen, no, el que sabe soy yo, si los demás saben, me van a preguntar, y como no quiero que me pregunten, pues mejor que nadie sepa, ¿no? Entonces, vamos cerrando esta plática y te pregunto, en cuanto al egoísmo en las letras, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Tú sí has notado este egoísmo dentro de las letras, en tu entorno,
universitario, igual compártenos quizá alguna vivencia que hayas visto, o si no lo has vivido y yo estoy alucinando, pues también adelante, ¿no? ¿Tú qué opinas de este tema? ¿Qué opinas? Fíjate que como bien mencionas, yo sí tengo un problema, definitivamente no estoy de acuerdo con lo que tú mencionas, ¿no? Las famosas élites científicas, artísticas, que se creen están muy por encima, según su propio juicio, de todo, ¿no? Exactamente, se creen de alguna forma dueños del conocimiento. Y yo la verdad es que soy muy de la idea de que la cultura emerge del pueblo y debe retornar a él, naturalmente. Para eso, al final de cuentas, nosotros, el pueblo, la comunidad, somos los que producimos la cultura en base a las vivencias que compartimos, las vivencias individuales. Y creo que eso es lo importante, o al menos lo mágico del arte, que debe precisamente ser, no te voy a decir que sencilla, porque creo que no estaría yo de acuerdo. Pero sí debo admitir que debe ser accesible para las personas. Definitivamente no es, o sea, yo particularmente no escribo algo como para mostrárselo a los escritores de élite y decirle, mira, escribí esto, dame tus opiniones y ya, ¿no? Yo creo que al final de cuentas mis historias pues hablan de comunidades, de personajes de pueblos, de personajes rurales, y yo me siento muy satisfecho cuando las personas leen mis escritos o les regalo. En este caso yo la verdad soy de muchos de regalar los libros que he tenido, y les digo, ok, léelo, y ellos me dicen, ok, me pareció tu historia, me traen mis puntos, y creo que a mi punto de vista, en base a sus críticas, tengo opiniones muy certeras de cómo estoy yo representando la realidad que observo. Y sí, particularmente sí tengo un problema enorme con esto de las élites editoriales, de las élites artísticas, académicas. O sea, la verdad tengo un problema terrible con todos ellos, ¿no? Creo que no, sin duda, tengo un problema. Fíjate que editorialmente hablando, pues como bien lo dices, ¿no? Todo esto es un negocio estrepitosamente terrible. ¿Qué vendemos? O sea, fíjate que algo que leí apenas de Chuck Palahniuk era de que nos están vendiendo literatura para sodomizarnos. Ya ni siquiera nos importa sentir algo, solo nos importa sentirnos con ese falso espectro de seguridad, tranquilidad. Y creo que lo importante al final del día es que el arte nos haga sentir algo, incluso el asco. Al menos yo no soy de los que condena enérgicamente las sensaciones negativas. Yo creo que incluso estas experiencias negativas, malas, precisamente nos enriquecen y son parte del progreso en todos los aspectos, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo en eso. Si la literatura hace sentir, por más mala que sea, creo que cumplió un cometido. Incluso si nos hace sentir rechazo, repulsión, creo que eso es bueno. Creo que nos va marcando una pauta de precisamente qué cosas están mal, qué podemos hacer, porque si todo seguimos con este negocio de vender literatura que sodomiza y todos tranquilos y la aceptan tajantemente, creo que vamos muy mal. Entonces yo tengo un problema con las élites artísticas. Sí he tenido un poco de experiencias con ellas. Fíjate que hace un tiempecito me invitaron a una presentación de un mural, fue un mural. Y la verdad el discurso que dieron me pareció totalmente incongruente incluso con la posición del mural, ¿no? Era un mural que, la verdad, muy bonito, la verdad eso le reconozco al artista que lo hizo, muy bonito su mural. ¿Puedes decirnos qué mural es y qué artista o prefieres omitirlo? Mejor no entremos en detalles por ahora. Adelante. El mural del artista, perfecto, fenomenal, la verdad un trabajo muy bueno. Pero bueno, a final de cuentas sí es un trabajo por comisión y a lo mejor eso no lo veo malo, no necesitamos vivir. Lo que veo malo fue el discurso que las personas que le pagaron dieron acerca de por qué ese mural y no sé qué. Es como de, no, hicimos el mural para que lo vea la comunidad, la gente del pueblo pase y lo observe. Yo, ¿cómo lo va a pasar a observar la gente del pueblo si el mural está en tu sótano? Nada más lo vas a ver tú y Dios, y eso es mucho. Ese es mi problema con la élite artística, que precisamente creen que sus trabajos están tan aislados, tan poco conocidos, que creo que escriben o hacen sus obras para tener el reconocimiento de un puñado de personas a las que pues, solo a ellos le importa la opinión, francamente. Yo te reitero, soy de la idea de que la cultura emerge del pueblo y debe retornar a él, precisamente porque pues, son ellos los que se enriquecen, los que la enriquecen y los que la harán seguir creciendo.
Pues sí, definitivamente esa es mi experiencia con todo este tema. Sí, no, pues es muy interesante y yo también he tenido este tipo de experiencias y en las letras y en la ciencia y pues en todos lados creo que siempre hay grupos que buscan aislarse diciendo que son los mejores y que si yo sé, pues entonces tú no sabes, ¿no? En conclusión. Entonces, pues eso sería todo. No sé con qué quisieras concluir esta charla, que insisto fue breve, pero con puntos muy interesantes, pienso yo. Pues creo que no puedo terminar con nada, la verdad, muchísimas gracias por invitarme, como bien dices, hay muchísimo para hablar, y de verdad creo que me gustaría que me invitaras alguna vez en el futuro, creo que eso sería fenomenal, pero bueno, por ahora pues igual a los que nos estén viendo quiero invitarles a darle la oportunidad de leer Sin Timón volumen 2, si todavía por ahí podemos conseguir eso de Sin Timón volumen 1, también sin duda es un libro, perdón, con muchos textos muy enriquecedores, muy buenos. Y pues dense la oportunidad, disfrútenlo, sean felices, hagan y disfruten un poco de la incertidumbre, de lo poco convencional, sálganse de los cánones literarios que vemos en las estanterías, en los mercados, y créanme que sin duda van a encontrar cosas muy buenas, excelentes, y hasta un poquito más enriquecedoras seguramente. En Timón Volumen 2 contamos con una cantidad de participaciones buenísimas, la verdad, buenísimas todas. Así que pues esa es mi invitación final. Gracias, y si hay gente que llegó hasta esta parte del video, no olviden dejarme sus comentarios. Y eso sería todo. ¿Qué tal? Oh, me sentí súper bien, ¿eh? Solo que a la mitad me di cuenta de algo y que esperemos que no pase nada malo. Ok. Y es que no probamos la grabación. No sabemos si cuando detenga la grabación nos escuche. ¿Cómo están? Soy Mariana Moreno, estoy transmitiendo desde Kaboom Studio.